Era un día tranquilo, y la casa estaba sumida en un silencio que casi podía tocarse. Había terminado de desempacar mis cosas, sintiéndome extraño en un lugar que técnicamente ahora era mi hogar, pero que todavía se sentía ajeno. El matrimonio de mi madre con Marcos había sido reciente, y aunque no me oponía, la presencia de él añadía una dinámica que no entendía del todo. Marcos era distinto, callado, pero observador. No hablaba más de lo necesario, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía pensada, medida, como si cada frase cargara con un peso que yo aún no comprendía. Era un hombre robusto, con manos que contaban historias de trabajo duro y ojos que parecían ver más de lo que deberían. Había algo en él que me hacía sentir pequeño y al mismo tiempo visto de una manera que nadie más había logrado. Esa tarde, mi madre había salido a visitar a unas amigas, dejando la casa completamente vacía, salvo por nosotros dos. La idea de estar a solas con Marcos me llenaba de una ansiedad que no lograba explicar. Había algo en su forma de estar presente, una energía que parecía llenar el espacio, haciendo que cada rincón de la casa se sintiera más estrecho. Decidí mantenerme ocupado en la sala, hojeando un libro que no recordaba haber traído, pero que había aparecido entre mis cosas. Mis dedos pasaban por las páginas, pero mi mente estaba lejos de las palabras impresas. No podía evitar escuchar los ruidos que venían del taller, donde él estaba arreglando algo que había mencionado durante el desayuno. Los golpes ocasionales de un martillo, el sonido de metal contra metal, el eco de su respiración pesada mientras trabajaba. Todo se mezclaba, creando un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón. Finalmente, la curiosidad me venció. Caminé hacia el taller, mis pasos resonando en el pasillo. Cuando llegué, lo vi inclinado sobre un banco de trabajo, con la espalda ligeramente arqueada, su camiseta ajustada mostrando cada línea de sus músculos. Me quedé en el marco de la puerta por un momento, inseguro de si debía interrumpir. ¿Necesitas algo?, preguntó sin mirarme, su voz profunda resonando en el espacio. No, solo... vacilé, sintiéndome como un intruso. Solo quería ver qué estabas haciendo. Él se giró, limpiándose las manos con un trapo viejo, y sus ojos me encontraron. Había algo en su mirada, una intensidad que me hizo sentir como si él pudiera leer cada pensamiento que pasaba por mi mente. Arreglando la puerta del cobertizo. Está medio rota. Se encogió de hombros, pero sus ojos permanecieron en los míos, como si esperara algo más. No supe qué decir, así que entré un poco más, fingiendo interés en las herramientas que tenía sobre la mesa. Había algo reconfortante en su presencia, aunque también profundamente desconcertante. Marcos era una figura que no lograba descifrar, y eso solo alimentaba mi intriga. ¿Quieres ayudar?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. La idea me tomó por sorpresa, pero asentí, sintiéndome extrañamente ansioso por estar más cerca de él. Me enseñó cómo sostener las piezas, cómo alinear los clavos antes de golpearlos con el martillo. Su voz era calmada, paciente, pero sus manos, cuando tocaban las mías para corregir mi postura, eran cálidas y firmes. Había algo en la manera en que me guiaba que hacía que el tiempo se detuviera. Los minutos se convirtieron en horas, y para cuando terminamos, la tarde había comenzado a teñirse de un suave naranja. Nos quedamos en silencio, mirando nuestro trabajo terminado. Su mano se posó brevemente en mi hombro, un gesto simple pero cargado de algo que no podía nombrar. Buen trabajo. Sus palabras fueron breves, pero su tono era cálido, casi orgulloso. Le miré de reojo, sintiendo que mi corazón se aceleraba sin razón aparente. ¿Qué era esta sensación que crecía dentro de mí? ¿Por qué su cercanía me dejaba tan consciente de cada movimiento, de cada respiro? Y, más importante aún, ¿por qué deseaba que no se alejara? El sol se estaba ocultando, tiñendo el cielo de un color púrpura profundo que parecía derretirse en el horizonte. Marcos se apartó,
recogiendo las herramientas con movimientos precisos, casi mecánicos. Me quedé donde estaba, mirando la puerta recién arreglada, pero sin verla realmente. Mi mente seguía atrapada en el calor de su mano sobre mi hombro, en el eco de su voz diciendo «Buen trabajo», como si esas palabras cargaran con más significado del que deberían. «Deberías lavarte las manos antes de que tu madre vuelva», dijo de pronto, rompiendo el silencio. Me giré hacia él, notando cómo sus ojos brillaban con la luz menguante. Asentí torpemente y me dirigí al lavabo que estaba en la esquina del taller. El agua fría chocó contra mis manos, limpiando la suciedad pero haciendo poco para calmar la agitación que sentía en mi pecho. A través del espejo roto sobre el lavabo, podía ver a Marcos moviéndose detrás de mí, su figura recortada contra la luz tenue. Era imposible no fijarme en él, en su forma de ocupar el espacio, en la facilidad con la que su presencia dominaba la habitación sin siquiera intentarlo. «¿Estás bien?», preguntó, notando mi distracción. «Sí, claro». Mi respuesta salió más rápida de lo que esperaba, como si intentara convencerme a mí mismo tanto como a él. Se acercó, apoyándose contra la pared a pocos pasos de donde yo estaba. Su cercanía hacía que el aire pareciera más pesado, más denso. Me giré hacia él, aún secándome las manos con un trapo sucio. Su mirada me atrapó, intensa y directa, como si estuviera buscando algo que no sabía si quería revelar. «Es bueno tenerte aquí», dijo finalmente, su voz baja pero con un peso que me dejó sin aliento. No supe qué responder. Había algo en sus palabras que me tocó de una manera que no esperaba, una calidez que contrastaba con la imagen de fuerza y control que siempre proyectaba. Bajé la mirada, incapaz de sostener su mirada por más tiempo. «Gracias», murmuré, sintiéndome torpe y vulnerable. Él asintió, como si mi respuesta fuera suficiente, y se dio la vuelta, regresando a su trabajo. Lo observé por un momento, antes de salir del taller, sintiendo que mi piel todavía vibraba por la electricidad de nuestra interacción. De vuelta en mi habitación, intenté ocupar mi mente con otras cosas, pero todo me recordaba a él. La manera en que sus manos se movían con confianza, la forma en que su voz llenaba cada rincón del taller. Era como si una parte de él se hubiera quedado conmigo, una presencia intangible que no podía ignorar. La noche cayó, y con ella vino el sonido familiar de la puerta principal cerrándose. Mi madre había regresado. La escuché hablar con Marcos, su voz alegre llenando la casa. Me quedé en mi habitación, incapaz de enfrentarme a ambos. Había algo en la dinámica entre ellos que me hacía sentir como un intruso, como si estuviera ocupando un espacio que no me correspondía. Pero la noche no trajo descanso. Me revolví en la cama, cada pensamiento llevándome de vuelta a él, a la intensidad de su mirada, a la calidez de su toque. Me odiaba por sentirme así, por no poder controlar la maraña de emociones que crecían dentro de mí. Y, sin embargo, no podía detenerlo. Al día siguiente, lo encontré en la cocina temprano en la mañana. Estaba preparando café, su figura envuelta en la luz dorada que entraba por la ventana. Parecía tranquilo, en paz, como si el mundo exterior no pudiera tocarlo. «Buenos días», dije, mi voz apenas un susurro. Él levantó la vista, una sonrisa ligera asomando en las comisuras de sus labios. «Buenos días. ¿Dormiste bien?». La pregunta me pilló por sorpresa, y dudé antes de responder. «Más o menos», asintió, tomando un sorbo de su café antes de extenderme una taza. «El café ayuda». Tomé la taza, nuestras manos rozándose brevemente. Fue un gesto simple, insignificante, pero el calor de su piel contra la mía envió un escalofrío por mi espalda. Me quedé allí, sosteniendo la taza, sintiendo que cada segundo a su lado se alargaba, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. «¿Qué planes tienes hoy?», preguntó, su tono casual pero con una curiosidad genuina. «Nada realmente». Me encogí de hombros, sintiéndome repentinamente consciente de mi falta de propósito.
Tal vez podrías ayudarme en el jardín. Necesito a alguien que me pase las herramientas mientras arreglo la cerca. Había algo en su oferta que parecía más que un simple gesto práctico. Asentí, mi corazón acelerándose ligeramente. Claro, suena bien. Pasamos el día juntos en el jardín, trabajando codo a codo. La tarea era mundana, pero su compañía la hacía especial. Cada comentario suyo, cada pequeña risa compartida, añadía una capa más a la conexión que sentía crecer entre nosotros. Sus manos a menudo rozaban las mías mientras me mostraba cómo sostener las herramientas correctamente o al indicarme qué hacer a continuación. Cada toque, cada mirada, se sentía como un pequeño terremoto que sacudía los cimientos de mi mundo. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos quedamos de pie, observando el trabajo terminado. Había algo en el silencio que compartimos que hablaba más que cualquier palabra. Marcos se giró hacia mí, sus ojos encontrando los míos, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Gracias por la ayuda. Hiciste un buen trabajo. Su voz era baja, casi íntima. De nada, fue divertido. Sonreí, sintiendo una calidez que no podía explicar. Él asintió, su mirada permaneciendo en mí un segundo más de lo necesario, antes de darse la vuelta y caminar hacia la casa. Me quedé allí, mirando cómo se alejaba, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. Esa noche la casa estaba envuelta en una calma que bordeaba lo surrealista. Los ruidos cotidianos parecían distantes, como si el mundo exterior no pudiera alcanzarme aquí dentro. Mi madre había salido de nuevo, mencionando algo sobre una cena con amigas. Yo estaba solo. Bueno, no completamente solo. Sabía que Marcos estaba en la sala, probablemente viendo televisión o leyendo uno de sus libros. El pensamiento de su presencia, tan cercana y al mismo tiempo tan inaccesible, me inquietaba. Intenté concentrarme en cualquier cosa, un libro que había traído conmigo, las notificaciones en mi teléfono, incluso reorganizar los objetos en mi escritorio. Nada funcionaba. Mi mente siempre volvía a él, a los pequeños momentos que habíamos compartido ese día, a su sonrisa tranquila, a la manera en que su voz parecía envolverme en una calma que no sabía que necesitaba, a la intensidad de sus ojos cuando me miraban, como si viera algo dentro de mí que ni yo entendía. Finalmente, incapaz de soportar más esa sensación de nerviosismo, decidí bajar. No sabía exactamente qué esperaba, pero no podía quedarme encerrado en mi habitación con todos esos pensamientos acumulándose como una tormenta. Bajé las escaleras lentamente, como si cada paso fuera una decisión que no podía deshacer. Cuando llegué a la sala, lo encontré sentado en el sofá. Estaba recostado, con una pierna cruzada sobre la otra, sosteniendo un libro en una mano mientras la otra descansaba sobre el apoyabrazos. Parecía completamente relajado, ajeno al torbellino que yo sentía por dentro. La luz cálida de la lámpara a su lado bañaba su rostro, resaltando las líneas de su mandíbula y el brillo de sus ojos cuando levantó la mirada y me vio. ¿No puedes dormir?, preguntó, cerrando el libro con un movimiento fluido. Me encogí de hombros, sintiéndome como un niño atrapado fuera de su cama. No realmente. Estaba un poco inquieto. Él asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir, aunque probablemente no lo hacía. Ven, siéntate. Su invitación fue casual, pero había algo en su tono que me hizo dudar antes de moverme. Crucé la sala lentamente, sintiéndome como si cada paso me acercara más a algo que no podía definir. Me senté en el extremo opuesto del sofá, dejándome caer con torpeza mientras trataba de parecer tranquilo. Pero estar tan cerca de él, en este espacio tan íntimo, hacía que mi corazón latiera con fuerza. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Era un silencio cómodo, pero también cargado, como si ambos supiéramos que había algo que no se estaba diciendo. Marcos dejó el libro a un lado, girándose ligeramente hacia mí. ¿Quieres hablar de lo que te tiene inquieto?
preguntó, su voz calmada pero inquisitiva. No es nada, de verdad, respondí rápidamente, demasiado rápido. Él me miró por un momento, sus ojos fijos en los míos como si intentara desentrañar el secreto que yo mismo no entendía. A veces, decirlo en voz alta ayuda, sugirió, inclinándose un poco hacia adelante. La proximidad hizo que mi piel se erizara. Podía sentir el calor de su cuerpo, la fuerza tranquila que emanaba de él. Quería hablar, quería decirle algo, pero no podía encontrar las palabras. En lugar de eso, me limité a mirarlo, esperando que él pudiera leer en mi silencio lo que yo no sabía cómo expresar. Finalmente, él rompió el contacto visual, dejando escapar un suspiro bajo. Se recostó de nuevo, apoyando la cabeza en el respaldo del sofá. Está bien, no tienes que decir nada si no quieres. Su tono era comprensivo, pero había algo más allí, una especie de aceptación que me hizo sentir más seguro. Me quedé allí, mirándolo de reojo mientras su mirada se perdía en el techo. Había algo casi magnético en su presencia, algo que hacía imposible no fijarse en él. El aire entre nosotros se sentía denso, cargado de una tensión que no podía explicar. Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, él se giró hacia mí de nuevo. «Es extraño, ¿no?», dijo de repente. «¿Qué cosa?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Cómo las cosas cambian cuando menos lo esperas? Cómo las personas entran en tu vida y, de alguna manera, hacen que todo sea diferente». Su mirada era intensa, pero no incómoda. Era como si estuviera compartiendo algo profundamente personal. No supe qué responder. Sus palabras resonaron dentro de mí, encontrando un eco en mis propios pensamientos. Era cierto. Desde que había llegado a esta casa, todo se sentía diferente. Él lo hacía diferente. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez era más pesado, más difícil de ignorar. Me moví en el sofá, sintiendo que mi piel vibraba con una energía que no podía contener. Antes de darme cuenta de lo que hacía, las palabras salieron de mi boca. «¿Tú también te sientes así?», pregunté, mis ojos buscando los suyos. Él me miró, sorprendido al principio, pero luego su expresión se suavizó. Asintió lentamente, como si considerara su respuesta cuidadosamente antes de darla. «Sí». Su voz era apenas un susurro, pero la intensidad en ella hizo que mi corazón se detuviera por un momento. No dijo nada más, pero no necesitaba hacerlo. La manera en que me miraba, la forma en que su cuerpo parecía inclinarse hacia mí, todo hablaba de algo más profundo, algo que ambos estábamos sintiendo, pero que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Me quedé allí, atrapado en su mirada, sintiendo que el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. No sabía qué significaba esto, pero en ese momento no importaba. Lo único que importaba era él, y la forma en que hacía que todo lo demás desapareciera. El silencio se prolongó, pero no era incómodo. Más bien, era como si ambos estuviéramos atrapados en un momento que ninguno de los dos quería romper. Podía sentir mi respiración acelerarse mientras el espacio entre nosotros parecía estrecharse, aunque ninguno de los dos se moviera. Marcos seguía mirándome, sus ojos oscuros y profundos, cargados de algo que no podía nombrar, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Finalmente, él apartó la mirada, rompiendo el contacto visual mientras se pasaba una mano por el cabello, un gesto que parecía más nervioso de lo que jamás había visto en él. «Es tarde», dijo, su voz más baja de lo habitual. «Deberías intentar dormir». Asentí automáticamente, aunque no tenía intención de moverme. Mis piernas parecían pegadas al sofá, incapaces de responder. Lo observé levantarse, su figura alta y fuerte proyectando una sombra que se extendía por la habitación. Dio un paso hacia la puerta, pero luego se detuvo, girándose para mirarme de nuevo. «¿Estás bien?», preguntó,
su tono suave pero cargado de preocupación. La pregunta me desarmó. No sabía cómo responder, porque la verdad era que no estaba bien. Había un torbellino dentro de mí que no podía controlar, una maraña de emociones que no entendía y que parecía girar en torno a él. Pero no podía decir eso. No a él. Sí, estoy bien. Mi voz sonó débil, casi como si no fuera mía. Él me estudió por un momento más, como si buscara algo en mi expresión. Luego asintió y se giró hacia la puerta. Lo vi alejarse, cada paso suyo resonando como un eco dentro de mí. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí que algo dentro de mí se rompía un poco. Me quedé sentado en el sofá durante lo que parecieron horas, mi mente llena de pensamientos que no podía ordenar. No sabía qué me pasaba, por qué cada interacción con él me dejaba tan desorientado, tan vulnerable. Pero lo que sí sabía era que no podía seguir ignorándolo. Algo tenía que cambiar. Finalmente me levanté, moviéndome casi por instinto. Mis pies me llevaron fuera de la sala, por el pasillo que conducía a las habitaciones. Sabía que era una locura, que debía regresar a mi cuarto y olvidarme de todo, pero no podía detenerme. Había algo en mi interior que me empujaba hacia adelante, algo que no podía negar. Cuando llegué a su puerta, me detuve. El silencio detrás de ella era casi ensordecedor. Dudé, mi mano suspendida en el aire mientras trataba de decidir si debía tocar o no. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la puerta se abrió. Marcos estaba allí, su expresión sorprendida al verme. Vestía una camiseta vieja y pantalones de pijama, pero incluso en ese estado informal, había algo en él que me dejó sin aliento. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. ¿Pasa algo?, preguntó finalmente, su voz baja pero cargada de curiosidad. No sabía qué decir. Había tantas palabras atrapadas en mi garganta, tantas cosas que quería expresar, pero ninguna de ellas parecía adecuada. Así que simplemente negué con la cabeza, sintiendo que mis mejillas se calentaban bajo su mirada. No podía dormir, admití finalmente, mi voz apenas un susurro. Él asintió, dando un paso atrás para abrir la puerta un poco más. «Entra». Entré sin pensar, mis pies moviéndose automáticamente. Su habitación era simple, con muebles de madera oscura y una cama grande en el centro. La luz tenue de una lámpara en la mesita de noche iluminaba el espacio, creando sombras que bailaban en las paredes. Marcos cerró la puerta detrás de mí, luego se apoyó contra ella, cruzando los brazos sobre su pecho mientras me miraba. «¿Qué te tiene tan inquieto?», preguntó, su tono tranquilo pero con una curiosidad que no podía ignorar. Me mordí el labio, luchando por encontrar las palabras. No podía decirle la verdad, pero tampoco podía mentirle. Así que me quedé en silencio, mis ojos evitando los suyos mientras trataba de ordenar mis pensamientos. Finalmente, él suspiró y dio un paso hacia mí. Su proximidad hizo que mi respiración se acelerara, y cuando extendió una mano para tocar mi hombro, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «Puedes hablar conmigo, ¿sabes?», dijo, su voz suave pero firme. «No tienes que cargar con todo tú solo». Levanté la vista, encontrándome con su mirada. Había algo en sus ojos que me hizo sentir expuesto, como si pudiera ver a través de mí, más allá de las barreras que había construido para protegerme. Y, sin embargo, no me sentía juzgado. Había una calidez en él, una comprensión que hacía que fuera más fácil respirar. «No sé qué me pasa», admití finalmente, mi voz quebrándose un poco. Él asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. «Está bien no saberlo». Sus palabras eran simples, pero su tono era tan lleno de compasión que me hizo sentir un nudo en la garganta. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, de pie en el centro de su habitación, con su mano todavía en mi hombro y su mirada fija en la mía. Pero en ese momento, algo cambió. La tensión que había estado creciendo entre nosotros alcanzó un punto crítico
y supe que no había vuelta atrás. Marcos dio un paso más hacia mí, su mano deslizándose de mi hombro a mi rostro. Su tacto era firme pero suave, y cuando su pulgar rozó mi mejilla, sentí que el mundo entero se detenía. Quería decir algo, hacer algo, pero estaba paralizado, atrapado en la intensidad del momento. Y entonces, él se inclinó hacia mí. Fue un movimiento lento, deliberado, como si me diera tiempo para detenerlo si quería. Pero no lo hice, no podía. Y cuando sus labios rozaron los míos, todo lo demás desapareció. El beso fue suave al principio, una exploración tímida que rápidamente se volvió más intensa. Sus manos se movieron a mis hombros, atrayéndome hacia él mientras su cuerpo se inclinaba más cerca del mío. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo, pero mi cuerpo respondió instintivamente, mis manos encontrando su cintura mientras lo atraía más cerca. Era como si toda la tensión que había estado acumulándose entre nosotros finalmente hubiera explotado, creando un momento que era a la vez aterrador y profundamente liberador. No sabía qué significaba esto, ni qué pasaría después, pero en ese momento no importaba. Lo único que importaba era él, y la manera en que me hacía sentir como si finalmente hubiera encontrado algo que llevaba toda la vida buscando. El mundo parecía haberse detenido en ese instante, como si todo a nuestro alrededor quedara en un segundo plano. Solo estábamos él y yo, inmersos en una burbuja donde el tiempo no tenía significado. Sentí sus manos deslizarse lentamente por mi espalda, firmes pero gentiles, como si intentara memorizar cada contorno de mi cuerpo. Mi mente estaba nublada, incapaz de procesar la realidad de lo que estaba sucediendo, pero mi corazón latía con una intensidad que nunca antes había experimentado. Cuando finalmente nos separamos, fue solo por el breve momento necesario para tomar aliento. Marcos me miró, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de emociones que no podía descifrar. Había algo de confusión en ellos, pero también una determinación que me hizo estremecerme. Me quedé en silencio, incapaz de romper la conexión que se había creado entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, su voz baja y cargada de incertidumbre. Asentí lentamente, todavía tratando de encontrar las palabras adecuadas. Mi mente era un caos, pero había algo que tenía claro. No me arrepentía. No podía. Había algo en ese momento que se sentía inevitable, como si todas las piezas hubieran caído en su lugar de una manera que nunca hubiera podido predecir. Sí, murmuré, mi voz apenas un susurro. Él dejó escapar un suspiro, como si la tensión que llevaba dentro comenzara a desvanecerse. Sus manos permanecieron en mi cintura, manteniéndome cerca, y su mirada permaneció fija en la mía. Podía sentir la calidez de su cuerpo, el ritmo constante de su respiración, y todo ello me anclaba en el presente de una manera que nunca antes había experimentado. No planeé esto, dijo, su tono cargado de honestidad. Yo tampoco. Mi respuesta salió más rápida de lo que esperaba, pero era verdad. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera tratando de ordenar sus pensamientos. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se apartó un poco, aunque sus manos no se alejaron completamente de mí. Esto complica las cosas, admitió, su voz más suave ahora. Lo sé. No había mucho más que pudiera decir. Lo entendía perfectamente. Nos quedamos allí, inmersos en un silencio que no era incómodo, pero sí lleno de preguntas que ninguno de los dos estaba listo para responder. Finalmente, él soltó mi cintura, dando un paso atrás y dejando que sus manos cayeran a los costados. Su expresión era seria, pero no distante. Tal vez deberíamos... Comenzó a hablar, pero se detuvo, como si no estuviera seguro de cómo continuar. A hablar, completé por él, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. Él asintió y juntos nos movimos hacia la cama, sentándonos en el borde, como si ese simple gesto
pudiera darnos algo de claridad. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez estaba cargado de algo más profundo. Una conexión que ambos sentíamos, pero que ninguno de los dos sabía cómo abordar. «Esto no cambia lo que somos», dijo finalmente, su voz firme pero llena de matices. «No, no lo hace», coincidí, aunque no estaba seguro de lo que eso significaba. Marcos me miró de nuevo, y esta vez había una suavidad en su mirada que no había visto antes. Era como si, por primera vez, me viera completamente, sin barreras ni máscaras. Y, de alguna manera, eso hacía que todo se sintiera más real. «No sé qué hacer con esto», admitió, rompiendo el silencio. «Yo tampoco». Mi respuesta fue honesta, y esa misma honestidad me hizo sentir más ligero. Él dejó escapar una risa baja, como si no pudiera evitarlo. «Supongo que eso lo hace más real, ¿no?», preguntó, su tono casi juguetón. Sonreí, aunque todavía sentía el peso de todo lo que acababa de suceder. «Supongo que sí». Nos quedamos allí durante lo que parecieron horas, hablando de todo y nada al mismo tiempo. Era como si ese momento hubiera abierto una puerta que ninguno de los dos sabía que existía. Y ahora estábamos explorando lo que había al otro lado. No había prisa, ni presión, solo el deseo de entendernos el uno al otro de una manera que antes parecía imposible. Cuando finalmente el silencio volvió, esta vez fue diferente. Había una calma en él, una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Marcos se recostó ligeramente, apoyándose en sus manos mientras miraba al techo. «Nunca pensé que algo así pudiera pasar», dijo, su voz apenas un murmullo. «Yo tampoco». Mis palabras eran simples, pero cargaban con todo lo que sentía. Él se giró hacia mí, su mirada encontrando la mía una vez más. Esta vez no había dudas en sus ojos, solo una certeza que me hizo sentirme más seguro. «Pero no me arrepiento». Sus palabras fueron suaves, pero la intensidad en ellas era innegable. Sonreí, sintiendo que algo dentro de mí se liberaba. «Yo tampoco». Nos quedamos allí hasta que el cansancio finalmente nos alcanzó. Me recosté a su lado, sintiendo la calidez de su cuerpo junto al mío, mientras mis ojos comenzaban a cerrarse. No sabía qué pasaría después, ni cómo esto cambiaría nuestras vidas, pero en ese momento no importaba. Lo único que importaba era que estábamos juntos, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completo.